Listo, ya empezó. A ver, señores, entonces, acá tenemos la liquidación de impuestos, que es el tema a tratar el día de hoy. Esto hay que tener en cuenta que cuando se requiere trabajo continuo y dándole seguimiento en una empresa, la liquidación de impuestos, se puede decir, es una de las actividades programadas más importantes, no la única, pero sí una de las más importantes dentro del trabajo contable. Dentro de ello requiere una responsabilidad porque implica que la empresa tiene que afrontar unos pagos. Entonces queda del lado del área contable, en este caso, la de determinar el impuesto de una forma más idónea, correcta y justa. Para eso uno tiene que hacer un cierre, el cierre de un corte de la información. Sabemos que a veces las empresas están todavía emitiendo documentos o recogiendo documentos, y finalmente también a veces tienen pendientes por regularizar. Me ha sucedido a veces que las empresas pasan del 30 o el último día de cada mes y todavía el mes siguiente todavía siguen emitiendo documentos del mes anterior, porque quizás posiblemente se puede o todavía se permite. Pero si bien es cierto, a veces hay que tener en cuenta que en el área contable, si tienes que establecer un cronograma, es decir, para como un corte de documentario para todas las empresas que en sí se establece un control o un orden, se le comunica a todas las áreas un correo múltiple donde se hace un cierre definitivo del mes. Cuando tú comunicas un cierre es que todas las áreas ya no pueden emitir documentos del mes anterior. Cuando es recomendable, siempre a lo mucho se ha llevado por conveniente que sea el último día de la primera semana del mes siguiente. O sea, esto puede caer un 6, puede caer un 5 o puede caer un 7, ¿no? Pero normalmente el cierre va a validar para que a partir de esa fecha ya no puedan emitir, ya no puedan girar ni tener nada con el mes anterior, porque con los documentos que existan a la fecha recogemos, cerramos y no recibimos nada más. No se emite ningún documento como nota de crédito o nota de débito, nada, porque ya se cerró el periodo y tenemos que declarar. Esa declaración conlleva que yo voy a determinar cuánto voy a tener de IGB a favor, cuánto voy a tener en este caso también de IGB por pagar, ya sea por compras o ventas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el área contable? El área contable, como pueden ver acá, va a tener que determinar la liquidación de impuestos. Esta liquidación de impuestos, normalmente este es un detalle, un resumen de lo que se le va a entregar a la gerencia, pero con anticipación. ¿Con anticipación a qué? Normalmente sabemos que esto está en relación a un cronograma. SUNAG estableció un cronograma de acuerdo al RUC. En esta empresa, por ejemplo, tenemos que, de ejemplo, dice Consorcio Proenco y su RUC termina en 1, como podemos visualizar. Entonces, en la parte de abajo yo le he puesto una pestaña con su nombre, registro de compras, ventas, y la última pestaña, casi la última, está cronograma de presentación. Este cronograma siempre, últimamente, SUNAC se encarga de actualizar, más aún por la situación en la que nos hemos encontrado este 2020, y ha variado, lógicamente, unas fechas. Pero si tú puedes ver acá, visualizas el cronograma tributario para la planeación, es de acuerdo al último RUC que contenga el contribuyente, ya sea persona natural o jurídica. Como podemos ver acá, todos los RUC que terminan con 0, lo que sus operaciones del mes de enero lo declaran el 14 de febrero. Y así, sucesivamente, el que termine con 1 será el 17, el que termine con 2 y 3, el 18. Y así sucesivamente, como puedes ver, SUNAC aproximadamente te podemos concluir que a partir de la segunda semana ya quiere que declares. Es el último día. Entonces, si tú le das a una empresa hasta el día 5 para que hagas un cierre, vas a tener casi una semana para analizar los impuestos, para determinar compras y ventas, para regularizar algunos documentos y hacer un análisis correspectivo. Pero eso sí, tienes solo una semana. Por eso tú no puedes, en este caso, a una empresa darle 2 semanas para que todavía sigan emitiendo documentos o regularizando documentos de un mes anterior, de enero, por ejemplo. Ya no podríamos, porque ya estamos en la fecha, en la segunda semana. Ahora tendríamos quizá la suerte
De tener 3 semanas, si estaríamos dentro de que tu RUC sea el 8 y el 9. Si tu RUC termina con el código 8 o 9, sí, te toca el 21 de febrero. Y así, febrero lo vas a declarar el 20 de marzo. Y marzo lo vas a declarar el 23 de abril. O sea, si eres el último de los códigos, el último de los dígitos, te toca 8 y 9, te vas a tener 3 semanas para declarar, pero si eres de los primeros, te toca solo 2 semanas. Entonces eso quiero que tenga presente. Siempre se declara en el mes siguiente lo que en este caso hayas obtenido como gastos y también ingresos, ¿no? Que es lo que más le interesa al fisco, a la SUNAT, es tus ingresos para poder determinar los impuestos. Ahora, acá tenemos en este caso los buenos contribuyentes. Sabemos que los buenos contribuyentes son los que son emitidos por resolución. La SUNAT establece el cumplimiento de los pagos y también, en este caso, nunca haya tenido un comportamiento de atrasos o por último haya tenido algún indicio negativo como contribuyente, ya tanto en cumplimiento de impuestos o evasión, ¿no? Entonces todo eso lo analiza de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a la necesidad, tiene varios parámetros por los cuales te puede considerar buen contribuyente. ¿Y de qué es positivo para una empresa? Sí, es positivo, porque ya de antemano un buen contribuyente se presenta a un banco y con solamente esa resolución de haber sido calificado un buen contribuyente ya tienes un punto a favor posiblemente para la aprobación de un préstamo bancario, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá tenemos el cronograma. Ese cronograma es el que sirve para darte esta fecha. Pues como ustedes pueden ver, esta fecha que está acá dice periodo junio y voy a declarar miércoles 15 de julio 2020, ¿no? Entonces, este es el periodo que declaro y este es el vencimiento. Le ponemos siempre esta fecha para que la gerencia sepa hasta cuándo podemos presentar el último día y declarar, pero siempre se recomendaría que se declare antes. No tanto esperar el último día porque se pueden presentar algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, ¿qué más? Asimismo, también se le recomienda coordinar con ellos para que gerencia pueda programar el fondo necesario para el pago. Sabemos que a veces si tú le avisas el mismo día o un día antes, le da un tiempo para que se programen, ya sea en sus fondos, en los bancos, y si no le alcanza el dinero para pagar el impuesto, lo separa o lo solicita, ya sea en el banco, ¿no? Entonces, es necesario ese tema. Entonces, sí es favorable que presentes a la gerencia tu liquidación, porque tu documento es interno. Para empezar, la liquidación de tributos no es algo que se va a tener que guardar o imprimir, o por último, archivar en un libro contable. No, liquidación de impuestos es un documento de trabajo. Es un documento de trabajo donde establece como intermedio de un informe o se puede considerar calidad de reporte mensual para poder pagar, en este caso, los impuestos. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, en el Excel se le puede decir que he dividido en dos. Voy a poner así para que ustedes puedan observar. Este recuadro lo voy a poner para que se separe, no es la forma, pero igual lo pongo para que ustedes más o menos vean. Está dividido en dos. ¿Por qué? Porque normalmente por este lado voy a tener que pagar o voy a tener que determinar cuánto me va a salir a pagar de IGB. Y por el otro lado se va a determinar la renta, ¿no? El impuesto de la renta que me concluye de acuerdo a las ventas. Esto, como pueden ver, es recomendable que tenga fórmula. Como tú puedes ver acá dice, en este espacio en verde, tiene que estar relacionado con fórmulas porque me va a jalar o me debería jalar si yo lo configuro directamente la base imponible para que al final con el 18% lo multiplique según esta fórmula, ¿no? La base imponible con su 18% me debe salir ya el monto que está, se puede decir, calculado para la declaración, ¿no? Para ir poder determinando cuánto es el impuesto. Pero acá ya me saldría el 18% del porcentaje, ¿no? Ahora, ¿qué más? Luego tengo notas de crédito, como ustedes saben, las notas de crédito emitidas por la empresa van a restar nuestras ventas, ¿no? Y eso está también considerado acá, pero de una manera deduciendo o restando el monto de la base imponible y también el monto del IGB.
¿ya? Esa es la parte de lo que viene a ser lo que es compras, perdón, ventas. Y ahora en compras sí tenemos dos tipos y hasta tres. En primer lado tenemos documentos que están relacionados a las compras locales, facturas, y por otro lado tenemos también compras que están relacionadas a lo que son importaciones en su momento, si hay una DUA por la importación, y dentro de la DUA pues ahí están afectos a algunos impuestos, el IGB también, entonces habría de una manera que considerar qué cantidad de dudas, pero el resumen, acá no voy a poner el detalle de las dudas porque eso ya está o debe estar en el registro de compras, que en la parte de abajo ustedes pueden ver que hay una pestaña, acá hay una pestaña abajo donde dice el resumen del registro de compras, acá debe estar detallado proveedor por proveedor, documento por documento, ¿no? Y acá debe estar la base imponible de los documentos, ya sea facturas, DUAs, el IGB, inafectas, honorarios, toda esta parte lo considero acá. Igual en ventas, cuando hemos hablado también de ventas, todo esto debe estar relacionado y debe estar jalando la base imponible de la pestaña ventas, ¿no? Y acá tenemos igual un resumen de registro de ventas, donde igual el cliente, registro, tipo de documento, inafectas, honorarios, y también si hubiera notas de crédito emitidas por acá, para eso dice el tipo de documento, ¿no? 01 facturas, 07 notas de crédito, y si hubiera notas de débito también, ¿no? Todo eso lo que tú emites tienes que colocarlo en tu registro de ventas, ¿no? Entonces, teniendo esa información, jala. Esta información debe estar jalando directamente de tu registro de ventas o de compras, de ventas o de compras. Acá abajo están las pestañas. Entonces, ¿qué más? Luego de eso, ya de determinar previamente cuánto te queda como crédito fiscal hasta ese momento, hasta esta primera parte, luego viene algo muy importante que tenemos que ver con respecto a detracciones. Hay detracciones y hay algunos que sí conocen este término y otros que no, porque entiendo que todavía no han tenido la práctica real en una empresa, pero otros que ya, y ellos sí me van a entender, que existe para determinar algunas facturas que tengan detracción. Es decir, por ejemplo, las facturas de compras mayormente, hay algunos que son servicios o algunos bienes afectados. Entonces, yo tendría que ver el sistema de detracciones, cuál yo le tengo que exigir, en este caso, ya sea a un proveedor, ¿no? Al momento de yo pagarle, de que me entregue la detracción. O por último, normalmente el camino correcto sería de que yo, al momento de pagarle, le deposite el porcentaje de detracción al Banco de la Nación. Y con ese voucher de detracción, yo lo adjunto a la factura y recién ahí pueda yo hacer valer el crédito a favor en ese documento. Mientras tanto, no, según norma. Pero para eso, señores, se requiere siempre el conocimiento respectivo de el sistema de tracciones. Y claro, algunos me preguntan siempre si es necesario, en muchos de los casos, memorizarse o grabar el plan contable cuando es amplio. Yo le digo que no es necesario memorizar ese plan contable. Si acá me preguntan ahorita, pero ¿y cómo es la detracción? Las detracciones también son unos capítulos en el sistema de tracciones que son el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3. Los dos primeros, anexo 1 y 2, están relacionados a bienes y el tercer anexo está ligado a lo que son servicios. Y dentro de la relación de servicios, cada servicio tiene un porcentaje diferente de detracción. Entonces, que tú te lo puedas memorizar, no, pero quizás sí con la práctica te queda. Ahora, yo igual acá, señores, en la parte de abajo, les he puesto una, una última pestaña, régimen de detracciones, y acá está, apéndice de sistema de tracciones. Como le decía, esto gran parte apunta del sistema de tracciones. En resumen, voy a indicarles lo más importante. Sé que ustedes van a llevar o han llevado el curso de legislación tributaria, donde entrará más a hondo este tipo de artículo, este tema, ¿no? Pero yo le menciono en sí, a grandes rasgos generales, el sistema de tracciones fluye, SUNAT lo hace para evitar el control que no se existe o no se presente en algunos artículos de bienes que también se suelen facturar o vender, y a veces, si bien es cierto, no está formalizado o no hay un control, en este caso en el almacén,
como no hay un control en el almacén, no lo vas a encontrar nunca el costeo de ese tipo de producto, o por último tampoco encuentras su CARDEX para determinar su control de costo de venta, ¿no? Entonces, lo que hace SUNAT, es decir, algunos productos, como el ejemplo que le puedo poner es la piedra para construcción. La piedra chancada normalmente es un bien que se vende, sí, hay empresas que se dedican a vender materiales de construcción y te venden una camionada de piedra chancada. Entonces, esta piedra chancada tú no la tienes guardada en ningún almacén, solamente es un pedido donde tú mandas a un camión y ese camión va y obtiene la piedra directamente de qué te puedo decir, de un cerro o de un lugar donde haya bastante tipo de este tipo de material que sea óptimo para la construcción, en la cual le dan un tratamiento, lo destruyen y lo llevan como piedra chancada para la construcción de X zona, de tu cliente. Pero ese tipo de bien no está almacenado. Por lo tanto, no hay un control de carnes y tampoco vas a tener un control de costo. Entonces, lo que ahí sucede, como este tipo de ejemplo, SUNAT establece un sistema de tracción para los bienes. Entonces, así puede ser también para el chatarreo. También a veces hay empresas que le queda chatarra o mermas de los mismos artículos de protección que ellos compran, ya sea una bobina de acero, viene protegida por un forro de metal, que es como una lata, y esa lata también se compra al peso. Si tiene bastante desmedro, chatarra que le queda de un repuesto o de una materia prima, le ha quedado el forro y es en este caso un forro de metal y tiene en cantidad, eso se pesa y se vende como chatarra, pero como puedes ver, tampoco ha ingresado al almacén. Como no ha ingresado al almacén, no está controlado por CARDES. Y si no está controlado por CARDES, no se le hace un costeo. Entonces, por lo tanto, SUNAT establece también como ejemplo ese tipo de artículo que sea controlado mediante un sistema de tracciones. Cada vez que se venda un, un tipo de facturación con este bien de chatarra, con el concepto de chatarra, es recomendable que se le haga el depósito de tracciones, porque si no, esa factura no va a tener un valor de crédito fiscal. Y si tú eres el que está comprando, vas a tener que depositarle la detracción a la empresa en el Banco de la Nación, por caso contrario, tu factura no va a tener valor legal. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, acá ellos establecen varios artículos. Ahí está el azúcar, el alcohol, ahí tenemos también otros artículos como lo he mencionado en el anexo 2, el maíz, y puedes ver que los porcentajes son diferentes. Acá en el primer artículo es un 10, luego un 4, por eso le decía que no era cuestión de que se lo aprendan, solo es cuestión de tener la cartilla en la mano actualizada. Ahí tenemos la arena y la piedra. ¿Se acuerda que le hablé de la piedra chancada? Arena y piedra. Cuando te piden arena para construir o tarrajear tu casa, pides una camionada de arena fina para tarrajeo. Entonces, esta arena, como no es un control por CARDEX, para evitar la evasión tributaria, entonces le recomiendan a la empresa que venda o que compra que sí o sí le tienes que pagar solamente un porcentaje, el 90%, y el 10% le depositas al Banco de la Nación en su cuenta. ¿Ya? Luego, este 10% a este señor que vende piedra chancada le va a servir para pagar sus impuestos. Eso es lo que hace gran parte del sistema de tracción, es un control para evitar, ¿no?, que algunos productos sean vendidos sin comprobantes. Ya, sí tenemos una relación, las carnes, tienes que ver el detalle cuáles son, qué tipo de carnes, qué más, los minerales, bienes exonerados, también hay algunos con un porcentaje, como por ejemplo, puede ser un bien que tú conozcas como los tubérculos, que son la gran mayoría exonerados, pero si hay que leer bien la partida y te tocar en ese momento, la detracción es 1.5. Y así, pero donde la gran mayoría en contabilidad se usa es el anexo 3. Este anexo 3 está ligado a los servicios. Entonces, estos servicios son lo que gran parte están relacionados, aunque siempre se menciona detracción es para los servicios, no, acuérdense que la detracción también es para los bienes. Entonces, en este caso, la venta de servicios, intermediación laboral, es decir, cuando tercerizan, cuando mandan, por ejemplo, alguna empresa que ustedes conozcan que manda trabajadores por descanso médico para reemplazarlos, entonces ellos envían un personal para que se quede el tiempo como suplente, no son terceros, que son trabajadores externos a la empresa, pero que vienen a apoyar, ¿no?
Hay empresas que suelen contratar, tercerizan su empresa un porcentaje, no toda, pero sí. Ya, otro servicio, tenemos arrendamiento de bienes, o sea, el alquiler, tenemos el mantenimiento y reparación de bienes, ya sea los talleres de mecánica o en su referencia similar, el movimiento de carga, es decir, los camiones que hacen el servicio de llevar o traer cargas marítimas. Eh, Asimismo, tenemos servicios, otros servicios empresariales, que ahí está la publicidad, ahí está la seguridad, etcétera. Como puede, lo que quería mostrarle acá es que los porcentajes, gran parte son el 10%, pero varía, por ejemplo, contrato de construcción 4%, ¿no? Entonces hay que tener presente eso, que los porcentajes de extracción no es cuestión de que también te lo memorices, aunque algunos por su uso continuo varía, ¿no? Pero como puedes ver, para todo no, la detracción no siempre va a ser 10%, cambia de acuerdo al tipo de facturación, si facturas servicios o facturas bienes, ¿ya? Esto, señores, es cierto, es un poco ya metódico, pero sí es necesario que para que tú puedas declarar impuestos tienes que saberlo, tienes que utilizarlo, porque si tú lo utilizas mal y te vas de frente a liquidar y consideras en tu registro de compras todas tus facturas, ¿no? Todas tus facturas de registro de compras la vas a considerar como crédito, pues estarías cometiendo un posible error. ¿Por qué? Porque esta columna que está acá, la que es color amarillo, el IGB, no sería el mismo, porque hay muchas facturas que requieren el respectivo voucher o el respectivo pago de detracción. Mientras que tú no pagues la detracción, no puedes utilizar ese comprobante. Y eso hace que tengas menos crédito fiscal, ¿no? Entonces, bueno, eso quería mostrarles con respecto a la primera parte, donde dice acá IGB de detracciones del mes. Lógicamente hay detracciones en las cuales tú vas a pagar y también tienes detracciones del mes anterior. ¿Por qué se presenta detracciones del mes anterior? Porque sucede que a veces por tema de liquidez, las empresas postergan el pago de algunas facturas con detracción para, para que sea el crédito, ¿no? Entonces, cuando es el crédito, puedes tú postergar el pago de la detracción para el mes siguiente, ¿no? Y así sucesivamente, te da tiempo de pago. Entonces, tú tienes una factura que está provisionada en tu registro de compras, pero la detracción está programada para el mes siguiente o quizás para el otro mes, porque la factura tiene o se maneja de una forma de un pago al crédito, puede ser de 60 días o 90 días, 3 meses y a veces hasta 4, ¿no? Entonces, eso no te obliga a cancelar la detracción ya en su totalidad al inicio. Tú lo puedes ir programando. ¿Ya qué más? Luego ya de haber determinado el impuesto resultante hasta ese momento, tienes que considerar siempre un control de los saldos. ¿Cuánto tienes de saldo anterior? Es decir, a veces tienes más compras y pocas ventas. Quiere decir que vas a tener un saldo a favor tuyo. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si tus ventas son más altas y tus compras son menores. Entonces no vas a tener crédito a favor, vas a tener un saldo a pagar de IGB. Eso lo va a determinar esto con fórmula. Como puedes ver, yo lo he considerado el saldo y la fórmula que establece esta diferencia, ¿no? Yo hasta ahí es un Excel que viene con fórmula, tanto en suma y resta lo que pueda tener ventas positivo y compras será lo negativo, ¿no? Que es como un crédito a favor. Hasta ahí nada más es fórmula, que esta es casi la misma parte que lo vas a encontrar luego en el PDT 621, sino que yo lo he establecido, o se establece, se recomienda que establezca esta forma para poder determinar cuánto te sale saldo tributo a pagar o saldo a favor, ¿no? Esa es una de las cosas que te va a salir siempre como resultado. Pero a ello, después de que ya tengas una cantidad, vas a tener que ver dos temas que también viene acompañado. Es decir, tienes percepciones del periodo, de las cuales te va a ayudar como crédito a favor, y también tienes retenciones del periodo. Es decir, del mes presente te han quedado para a favor tuyo para tener crédito, son las percepciones, que son documentos que tienes que ir a recoger, o por último que te vienen acompañadas cuando has comprado artículos de percepción. Entonces, para eso tú tienes que tener un control. Acá esta información jala también de una pestaña, como puedes ver la fórmula, jala de una pestaña, es decir, de la pestaña de retenciones. Acá tenemos que esto jala de la pestaña de percepciones, es decir, tenemos un anexo, también acá una pestaña, donde acá debemos tener control de las percepciones, es decir,
qué factura, qué proveedor, ¿no? Qué proveedor y qué serie me ha generado tal percepción. Y de esa manera veo la fecha, veo el monto en soles, y si fuera en dólares también con un tipo de cambio lo convierto a moneda nacional, para tener en cuenta también cuánto sería el monto de percepción y ir acumulando. Este dato, que lo estoy pintando de amarillo, es el que se va a enlazar en total de percepciones en la liquidación. Puede salir acá, ¿no? Acá lo puedo poner yo de amarillo. Entonces, este dato de percepciones es el que va a jalar en este lado. Igual también tenemos retenciones. Retenciones que vamos a determinar con el siguiente caso. Un ratito, un ratito. Oye, cállate. Aló, sí me está escuchando, ¿no? ¿Sí me escucharon hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Hasta ahí sí Sí, me están profesor, escuchando. un favor, ¿puede agrandar la pantalla porque no podemos ver? ¿Sí me está escuchando hasta ese momento? Listo, vamos a ver, a Fabela dice que sí. Listo, correcto. Ya, entonces, continuamos entonces con la confirmación de que sí están en línea, están pendientes de la explicación. La liquidación de impuestos es, como le decía, muy aparte del resultado a favor o a pagar, te va a ayudar también como crédito a favor tuyo son las percepciones o las retenciones. Ya sabemos que las retenciones también son comprobantes que vas a tener a favor tuyo cuando vas a recoger una cobranza. A veces tú vas a cobrar y a quien le vas a cobrar es un agente de retención establecido por SUNAT, y automáticamente te retiene un porcentaje establecido por SUNAT también, y te da un comprobante. Ese comprobante también te sirve para que puedas, en este caso, justamente utilizarlo como para pagar menos valor de impuestos de IGB, solo para el IGB, no te sirve para otro tipo de impuestos. Ahora, sumado todo ello, se va a considerar y se va a tener que sumar. Por eso yo le he considerado que este tipo de monto, ya sea con fórmula, está jalando un total, y acá también sumando todas las percepciones tanto del periodo y del mes anterior que te hayan sobrado, lo sumas y eso te va a jalar para que al final sean considerados en el resultado final, donde salga IG. Acá es más breve. Por el otro lado, tenemos la determinación del impuesto a la renta, que es lo que también se llena en el PDT, en este el otro cuadrante que es lo colocado. Entonces, en este lado tenemos el cálculo del año, bueno, que falta actualizar, del año en sí en curso, y al momento de determinar vamos a ir calculando ya sea de acuerdo al que se encuentre, ¿no? Si se encuentra en método de porcentaje, sistema de porcentaje, o se encuentra en un método de coeficiente. De ser coeficiente va a tener que estar su factor acá. Entonces, de ser porcentaje, siempre el porcentaje que se ha determinado, SUNAT, se va a habilitar automáticamente. Eso sale ya en el PDT. Pero, entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja esto? Vemos la siguiente forma. Va a jalar la base imponible también de registro, como puedes ver acá, de registro de ventas. Es decir, viene a ser casi el mismo monto, como puedes ver, relacionado de la base imponible que tengas en tus ventas del mes, que has determinado también el IGB, es la misma base que te va a servir para el impuesto a la renta, ¿no? Esa es la misma base. Luego puede ver también unas deducciones, si en caso tu empresa es constructora, pues puede tener adelantos, y esos adelantos no están afectos al impuesto a la renta, que va a servir para deducir. O sea, repito, puede haber adelantos de facturas, ¿no? Que tú has cobrado por adelantado, que presenta al factor de los devengados. Y eso significa que están exonerados automáticamente al pago de impuestos de renta. Solo se cobra
o solo se tendría que pagar impuesto a la renta las facturas cuando se ha concretado la transferencia del producto o servicio. Si ya se concretó la transferencia del producto o servicio, el impuesto a la renta ya tendrías la obligación que pagar a la SUNAT. Pero si tú has facturado por un concepto de adelanto, un concepto de anticipo, ese tipo de factura no está relacionada lógicamente a la entrega del bien o servicio. Por lo tanto, estarías todavía inafecto al pago de ese tipo de impuesto a la renta hasta que hagas la entrega del bien o la entrega del servicio. Ahí automáticamente ya estás obligado a pagar el impuesto a la renta. Ojo, tengan presente que eso fluye gran parte en el impuesto a la renta, más no en IGB. IGB sí o sí, aunque sea por anticipo, sí tienes que determinarlo. Mientras que el impuesto a la renta, los anticipos no. Eso hay que tener presente. ¿eh? Entonces, ya teniendo la base imponible y restándole los anticipos o adelantos, te vas a tener un impuesto resultante igual y luego de ello ya verás si hay un saldo a favor para ti, ¿no? Si hay un saldo quizás que has tenido pérdidas un periodo anterior y lo estás consumiendo, o que hayas pagado más impuesto a la renta y por lo tanto lo estás deduciendo cada mes y tienes que tener tú el control, ¿no? El control de ese tipo de porcentaje de a saldo a favor para que se vaya deduciendo mes a mes. Ahora, ¿hay retenciones? En algún momento sí, puedes tener retenciones, por ejemplo, de que se hayan presentado en la empresa cuando por 4.1% por quizás adelantos que te hayan pagado como resultado del beneficio de una utilidad donde la empresa sea socio y te han retenido quizás un porcentaje 4.1% y te han dado el comprobante de esa retención a favor tuyo. El ITAN también es un saldo a favor que se está pagando mes a mes, lo puedes deducir en el mes siguiente o lo puedes deducir a fin de año. También los pagos del ITAN es un impuesto, sabemos que fue creado como temporal, el impuesto temporal a los activos netos. Esto nace del balance general de la empresa de fin de año, donde se paga de la suma total del activo para poder determinar un impuesto a favor, pero en teoría se devuelve después progresivamente al siguiente año. Yo no tendría la razón de ser del ITAM porque fue un impuesto temporal y al final se volvió ya definitivo. Creo que en algún momento ese tipo de normas lo van a poder mejorar en la SUNAT en un momento determinado, porque no tiene uso o razón de ser en este caso el ITAM. Hasta ahorita está observado por el Colegio de Contadores, está observado también por Caballero Bustamante, han emitido comunicación de que el ITAM ya no tendría razón de ser el llamarse ITAM como impuesto temporal que ya ha pasado más de 10 años de ese tipo de consideración, ¿ya? Ahora, ya teniendo esa determinación del IGB, acuérdense que esto fluye, el IGB, de tus compras, de tus ventas, de tus retenciones, de tus percepciones. Teniendo eso, ya tú has avanzado en llenar esta parte A y la parte B. Avanzando, abajo te va a jalar como resumen. Este resumen es el que le interesa a gran parte a la gerencia. Es lo que primero van a ver. Quieren saber cuánto el resumen, porque no quieren, no tanto, a veces nada les nace a ellos ver el análisis de cómo determinaste el crédito, porque ellos, gran parte, lo único que les importa es que tú has confiado, has aplicado bien los principios y eres responsable si esto está bien o está mal. Lo que sí a la gerencia de finanzas o los tesoreros que van a programar los pagos, tú les dices cuándo va a vencer, hasta cuándo tiene plazo, último día, y cuánto vas a pagar de IGB con su código. Acá está el IGB, el monto, si vas a pagar renta también el monto, la sumatoria, y el PTC 21, que es lo que se paga. Por una empresa no solamente paga IGB renta, acá están sus respectivos códigos tributarios, de aquí les voy a enseñar de dónde sale. Estos códigos tienen de una cartilla, pero de aquí lo menciono también dónde les he apuntado esa información. Entonces, este IGB que hay que pagar no son los únicos que se pagan al mes, también se paga todos los impuestos relacionados a lo que es la planilla. La planilla de la empresa está relacionada a algunos impuestos que yo le puedo retener a un trabajador
como le mencioné, y ahí paga renta cuarta, renta quinta, Exsalud, UNP, Exsalud Vida, seguro complementario de trabajo riesgoso, el ITAN. Luego también puedo considerar multas si en caso yo tuviera algunas multas o tributos atrasados, los costos y las costas que a veces también nos puede emitir SUNAT. Pero estos son los impuestos relacionados a lo que se debe pagar en función a la planilla, y que se paga el mismo día, sí, también. La planilla, en el caso del PDT Plame, con el PDT C21 se juntan. Acá está el PDT C21, acá está la planilla Plame 601, ¿no? Entonces, ambos, sí o sí, se tienen que pagar. Si fueras tú y tuvieras la condición de ser agente de retención, también tienes que pagar un PDT diferente, ya sea un PDT 626 si fuera agente de percepción. Si fueras un agente de percepción, tienes que pagar aparte un PDT 626 o también otro PDT para lo que es agente de retención. O sea, tendrías que poder considerar, en este caso, más la percepción. Las percepciones es este tema, el PDT 626. Las retenciones mayormente no. Entonces, lo que sí quería explicarles es que estos formularios establece para que tenga el señor de finanzas cuánto de dinero va a necesitar solo para el pago de tributos. Y para ello también me pide acá que incluya las AFP, porque como pueden ver, hay trabajadores que mensualmente yo les retengo, ¿no?, de su sueldo, de acuerdo a la AFP que ellos pertenecen. Y tengo que poner el monto acá para que sea sumado. Y también consideren pagar a las AFP por cada trabajador según la planilla, ¿no? Según el formato de AFP. Entonces, como pueden ver, este es el resumen que ellos más necesitan. Luego te van a programar el pago y te van a decir, señores de contabilidad, le vamos a pagar los impuestos con tiempo, lógicamente sería un día antes, que vamos a pagar de la siguiente forma. Entonces ellos te van a indicar, por ejemplo, con qué cheque van a pagar quizás y con qué banco. Si tienen un banco BCP, banco de crédito, o lo van a pagar por el Banco Nación u otro banco. Mayormente estos pagos, cuando se hacen vía banco, se puede hacer hoy en día ya cuando la cuenta del banco está afiliada a la SUNAT. Entonces, por el tema de la SUNAT, influye mucho que si la cuenta está relacionada o vinculada, puedes pagar vía online, ¿no? Y siempre y cuando hubiera saldo. En caso contrario, si no hay saldo, no te confirman que puedes pagar en línea, te dicen que tienen un cheque para poder girar directamente a la SUNAT. Entonces tú te acercas y con vía cheque a una entidad bancaria, le efectivizas el cheque en la misma ventanilla y con eso estarías pagando también. Es como una orden de pago también, ¿no? Una orden de pago girada directamente de la SUNAT. O también hay otra opción que sea una carta, ¿no? Una carta de orden de pago en este caso al banco donde tienes el dinero, para que también te carguen ese monto de los impuestos. Eso va a depender. Y acá está algo importante, ¿no?, que yo he considerado. Normalmente siempre toda liquidación, entiendan, toda liquidación es firmada por un contador que es el responsable. El contador es el que debe asumir que todo este tipo de información ha sido realizado idónea y adecuadamente de acuerdo a las normativas contables, normativas tributarias. Entonces, siempre tiene que asumir. Si en caso hubiera un error y la empresa ha pagado de más, es el contador el que va a ver la forma de solucionarlo, o en caso contrario, asumir la diferencia o los costos, lo que gran parte hace responsable al contador de esto. Pero como también participa el área contable también es quien da la información, como dice, ligada a lo que reporta. ¿En qué sentido? Decir que para eso el contador tiene una persona encargada de provisionar que las compras, y también el contador tiene otra persona encargada de determinar sus ventas, y esto hace que también sea un trabajo en equipo, y la persona que se equivocó al momento de hacer su registro de ventas también asuma un porcentaje de responsabilidad. Entonces, igual también el que provisiona también tiene que saber provisionar y determinar cuánto va a ser el crédito de IGB, ¿no?, lo que me va a servir de IGB para poder determinar mi impuesto. Eso en este caso atrae de alguna u otra manera
a que la persona tenga que tener conocimiento de las detracciones. El registro de compras está relacionado a que sepa las detracciones. Tú vas registrando, pero a la vez que vas registrando tienes que poner la información de las detracciones. Hoy en día no se encarga, no se solamente se pide que provisiones de un asiento de 60, 40 a la 42, no, sino que también analices si es un servicio o es un bien que está afecto a detracción y se tendría que separar para el pago respectivo, porque debería, antes de registrar como registro de compra del mes, debería primero pagarse la extracción, exigir la extracción, ¿no? La extracción es importante porque si no, no te va a servir para deducir como crédito fiscal, ¿ya? Entonces, teniendo ese lado, ya que me entendieron, tenemos este resumen, ya al tener este resumen tenemos el visto bueno de gerencia para el día que se va a pagar, pasamos a lo que es el PDT. Este PDT es el que nosotros vamos a llenar. Acá está el formulario, y dentro de este formulario 621 que le mencioné es similar, como pueden ver, a lo que ya le expliqué en el Excel. Tienes las ventas, la base imponible, el impuesto que te sale acá, que es el 18%. Tienes en este caso lo que son ventas, descuentos concedidos por nota de crédito, y todo esto está establecido ya en el Excel. Por eso que el Excel gran parte es de gran ayuda. Antes de llenar el PDT es primero trabajar el papel de trabajo. ¿Cuál es el papel de trabajo? Es la liquidación de tributos. La liquidación de tributos es el papel de trabajo antes de llenar el PDT. Primero se hacen los papeles de trabajo. ¿Cuáles son los papeles de trabajo? 1. Liquidación de tributos, de impuestos, registro de ventas, resumen, registro de compras, resumen, las retenciones, las percepciones. Pero no se olviden, ¿qué cosas más tengo que tener? Llevar el control de las detracciones y también tener en cuenta mi cronograma. ¿Cuándo es el último día que yo debo saber que tengo como plazo máximo para presentar y pagar? ¿Ya? Entonces, este PDT, en función a todo eso que ya he hecho antes mi papel de trabajo, me sirve como sustento ese papel de trabajo para poder llenarlo, ¿no? Acá tengo el de ventas y así sucesivamente. Compras en sí vienen a ser casi como 4 documentos de la cual van a salir, ustedes van a tener experiencia de poder llenar este IGB y van a ver que es una forma sencilla el PDT llenarlo. Lo que más trabajo te va a dar quizás al inicio es determinar tu liquidación de tributos. Cuando tú determines tu liquidación de tributos bien, tu formulario no vas a tener problemas, porque el formulario es muy sencillo. Luego de llenar todo tu formulario, porque es el PDT que vas a llenar pestaña por pestaña, vas a tener una constancia parecida a esta. Ustedes, como pueden ver ahí, vas a poder visualizar la constancia de presentación, donde se puede observar el número y la fecha, el número de orden del sistema y la fecha donde en este caso podemos observar cuándo se presentó y la hora que se presentó, y esta fecha debe estar en función al cronograma. Sabiendo que tal fecha es el último día, tu constancia de presentación debe estar dentro de ese cuadro, dentro de ese cronograma. Si estás posterior a esa fecha, entonces estarías tú ya susceptible quizás a un pago de multa por declarar fuera del cronograma, fuera de fecha, ¿no? Ya también tendríamos que ver la tabla de infracciones tributarias y cuáles son las multas a pagar. ¿Ya? Entonces, esta es una constancia donde te dice que tal empresa X ha declarado su 621, qué periodo, te dice el periodo acá, noviembre 2015, te dice el periodo del mes, 11, noviembre, año 2015. Te dice esta condición que es importante, rectificatoria, sí o no. Si tú ya estuvieras presentando por segunda vez, te saldría la palabra sí. Y si estuvieras presentando por primera vez, que normalmente es así, recomendable, la primera vez, entonces le pones acá sí, estoy rectificando por primera vez, estoy declarando, entonces te va a decir no estoy rectificando, le pones no, automáticamente. Pero si tú ya presentas por segunda o tercera, esto va a cambiar, sí. Pero acuérdate que eso ya trae unas consecuencias de qué impuesto o qué información estás variando, y la determinación también cambia. Eso habría que tener en cuenta. Acá están los detalles en resumen. IGB, renta. 621 te sirve solamente para IGB, renta. Y acá sale deuda a pagar, 4.000 y pico, renta te sale 0, la suma de todo y el pago. El pago se puede pagar después, sí. Hay algunos
unos contribuyentes que lo pagan posteriormente, ya sea en el banco, o por último le pagan al día siguiente con interés, porque son impuestos no retenidos, son impuestos directamente generados de la empresa que le pagan al fisco. Entonces, pueden pagar, sí, algunas empresas se postergan y lo pagan posteriormente días después con el interés respectivo, que no es mucho tampoco, pero lo recomendable sería ese mismo día declarar y pagar, sería lo recomendable. Esa es la constancia. Ahora, no quiero terminar la explicación de este tema sin dejar de lado lo que le dije en esta parte. Dice, IGB tiene un código, renta también tiene un código, y los códigos son en función a qué tipo de contribuyente es. Es decir, para eso yo le he considerado acá donde ven la pestaña de constancia, al costado está la pestaña de códigos. Ustedes entran a la pestaña de códigos y es una ficha como decir pago varios, ¿no? En este tema de pago varios es recomendable, tiene doble cara, tiene dos caras, y sería recomendable que tengan el pago varios completo, porque en él te puedes ver acá que hay código de tributo asociado, ¿no? Y te sale acá con respecto a los códigos. Si vas a fraccionar también te da otro tipo de código. Normalmente el pago ya te está relacionando. A la vuelta de la cartilla establece, por ejemplo, acá dice consigne la información en el rubro, en el cuadro donde habla un puesto asociado. Entonces, cuando tú vas a llenar, si fuera el caso que se te presentara y tendrías que pagar en un ventanilla de un banco, pues tienes que poner solamente esta información. Vas a colocar tributo que vas a pagar, marque lo que desea pagar, tributo, multa, costas o fraccionamiento. Normalmente pagamos tributos. Datos necesarios para realizar el pago de todos los casos en sí, el número de RUC te pide, es importante, el periodo tributario, qué mes estás pagando, código del tributo, concepto de la multa, es ahí donde necesitas, por ejemplo, el 30, 38 y tan, ¿no? Que eso está a la vuelta de esta guía, esto lo pueden descargar de internet, pero lo buscan así, como guía pago varios, y a la vuelta son dos caras, esta y la siguiente, son dos caras, y ahí te va a salir el código respectivo del 30 a 38 y tan, impuesto o importe por pagar, ahí pones el importe 102 que te pueda tocar de ITAN para considerar este tipo de información, ¿ya? Esto fácil, lo ubicas por internet, el guía pago varios lo puedes imprimir tú mismo. Entonces, son las pestañas que vamos a trabajar con respecto a la liquidación de impuestos. A ver, entonces, de acuerdo a todo eso, acá ya queda el tema de la práctica del llenado, pero antes que todo necesito que establezcan mediante fórmulas, es decir, que este tipo de ventas jale automáticamente, por eso ahí sus conocimientos de Excel van a servir, lo van a ser muy valiosos, porque tienen que utilizar que este tipo, por ejemplo, a ver, le voy a poner acá un ejemplo, ¿ya? Yo tengo acá un cliente X, ¿no? Un cliente X, y la cual tengo una base imponible acá que voy a colocar que he vendido 1.000 soles, y de esos 1.000 soles me he determinado el IGB, ¿no? El IGB yo le voy a poner acá con fórmula, ¿no? Por su 0.18 sale 180, y el total sería la suma de estos dos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo ese valor de IGB, yo tendría que solamente agarrar esta liquidación de decir que ya tengo ventas, he colocado un dato en ventas, que he vendido 1.000, IGB 180, 1.180 el total. Entonces yo le digo a mi liquidación que enlace con fórmula automáticamente en ventas la base imponible de este total. Y ya me ha jalado lo siguiente, automáticamente me ha jalado lo siguiente, tengo los 1.000, tengo el IGB, como lo puedes ver acá, lo estoy pintando del mismo color para que lo puedan visualizar, y tengo el IGB ya como crédito a favor. Ustedes pueden ver acá, está crédito a favor, 280 crédito a favor. Si no abriera compras, no tendría nada que encarcelar porque tengo solamente ese valor de IGB. Pero me consideraría pagar, tendría que ir a pagar, sí, 180 soles, pero acá tengo un crédito que ya es un crédito de un saldo de un periodo anterior. Pero si no tuviera ese tipo de datos, lo voy a borrar para que vean que saldría por pagar 180,
Y acá ustedes pueden ver que ya tendría el IGB por pagar 180. El código 111 IGB estaría pendiente por pagar. Hasta ahí, como pueden ver, está todo enlazado con fórmula. Todo enlazado con fórmula, y eso es lo que necesito que más o menos practiquen. ¿Qué más? Vamos a hacer también una compra, a ver, para que vean. Vamos a ver en el caso de la compra. En el caso de la compra, vamos a lo siguiente: un proveedor eh, XY, un proveedor XY ha comprado con una base imponible. Vamos a suponer que ha comprado 500. Su IGB, por ende, será 90, y finalmente el total será 590. Esa es la compra, lo que yo he comprado. Entonces, yo regreso a mi liquidación, y en mi liquidación voy a enlazar que la base imponible de esta compra local, le pongo fórmula, y me voy a compras y jalo el total de mi resumen, de todo lo que tenga acá en mi resumen, le pongo acá total de la base imponible, que ya está analizada, me va a jalar 500, ¿no? Soles la base imponible de compra local, y también me va a jalar automáticamente con fórmula, como pueden ver acá, redondear la fórmula que está acá, por sus 90 soles, que es viene a ser el IGB. Y esa es la forma como está jalando. Pero pueden ver que ya aparece en negativo. El resultado hasta acá salió positivo, pero ¿por qué sale negativo? Porque es crédito fiscal. Para restar 180 menos las compras, ¿no? Menos las compras, sale a pagar 90 soles, por lógica. Y acá vemos, si revisamos el resumen a pagar, IGB 90, ¿no? Ahí sale 90 soles a pagar. Ahí, como pueden ver, igual sale a pagar, está restando. Eso le pongo ejemplo porque tiene que estar. Esa es la función de este tipo de Excel, que te sirva para el papel de trabajo antes de llenar el PTS 21. ¿Qué más? ¿Y qué pasa si las compras son superiores? Voy a poner un cero más. Es decir, las compras fueron por 5.000, el IGB fue por 900, y acá era 5.900, ¿no? Entonces, automáticamente, como puedes ver, ya las compras han superado a las ventas. Quiere decir que por deducción lógica ya no tendré que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tengo la venta de 1.000 y tengo una compra de 5.000. O sea, tengo superior crédito fiscal de 900. Miren cómo ya ha variado todo. Hasta ahorita mis ventas 180, pero mi base imponible, que está enlazada a la pestaña, automáticamente calculó los 900. Por lo tanto, tengo 900 a favor crédito fiscal, y 180 contra 900, yo tengo 720 negativo crédito fiscal resultante. Impuesto resultante, crédito a favor. Eso todavía me sirve para el mes siguiente, ¿no? Entonces, esos 720, ¿me sale pagar acá? No. IGB 0, ya no me sale nada. ¿Por qué? Porque también la fórmula que tiene IGB es una condición lógica. Si está este tema de la celda G34 es mayor a 0. Es una fórmula lógica que ustedes también han determinado. Por esa fórmula lógica que ustedes han estudiado son necesarias para la parte contable. Por eso le dije. ¿Ya? Entonces, como pueden observar acá, de esa forma trabaja, y pueden ver acá que automáticamente también ha variado ya el impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque trabaja en función a la base imponible que aparezca, ¿no? Como pueden ver, acá sale base imponible 1.000. 1.000 es el importe que está acá. Es decir, ya como le he puesto datos de la venta 1.000, ha calculado que de 1.000 su porcentaje, que es 0.15, que el 1.5%, la fórmula también está con esta celda multiplicada por 1.5%, le calcula 15 soles. Entonces, de 1.000 le sale impuesto a la renta a pagar 15 soles. Por lo tanto, eso es lo que va a determinar que sale a pagar. Y si hubiera un saldo a favor como el que sale acá, un saldo a favor de 287, no pagaría nada. Pero voy a borrar ese saldo a favor para ver cómo sale. Igual pago 15 soles, y pueden ver acá que automáticamente impuesto a la renta vas a tener que pagar 15 soles. Solo 15 soles, ¿por qué? Porque no tienes crédito fiscal. Es decir, no vas a pagar IGB, a pesar que tú puedes
ver que tus ventas son menores y tus compras son mayores, por lo tanto no pagas, no sale a pagar IGB. En IGB estás muy bien porque tienes crédito fiscal, pero impuesto a la renta sí vas a pagar. Es decir, tu compra alta no sirve para deducir la renta, ¿no? Solamente serviría siempre y cuando tú tuvieras un crédito, ya sea por ITAN, y que ITAN que tú has pagado el año pasado sea, por ejemplo, un saldo de ITAN, póngale que de 100 soles. Entonces, si tú le tienes que pagar, ahí saldría, bueno, en este caso le tenemos que poner en rojo, ¿no? Negativo, los 100, entonces ya tendrías un saldo a pagar diferente. Y como puedes ver acá en renta, ¿cuánto te saldría? No te sale. ¿Por qué? Porque tiene una forma lógica que la celda L31 tiene que superar a cero, ¿no? Entonces, como puedes ver, si no supera cero, no te sale el monto valor. Es lógica. Pero como puedes ver, le he puesto acá que tú tienes un saldo de ITAN de 100 soles, que eso vendría a ser 15 menos tu saldo a favor, automáticamente no tendrías que pagar nada. ¿Por qué? Porque tienes un crédito o un saldo a favor. Eso es lo que en sí era lo que tenía que explicarle, cómo corre el PET, pero hay que preparar primero los papeles de trabajo. Estos vienen a ser los papeles de trabajo que son necesarios antes de llenar este PS21. Acuérdense, este PDT C21 se llena en cuestión de minutos, porque ya tú, para llenar este PDT, tienes que tener ya esta base imponible, como pueden ver, pero para tener la base imponible de ventas o de compras, tú tienes que haber, ¿qué cosa ha hecho? Tu liquidación de tributos, tu registro de ventas, tu registro de compras, a evaluar tus retenciones del mes, evaluar también tus percepciones, tener el control también de tus detracciones, qué facturas están afectas al depósito de la detracción, porque si no la tienes que retirar del registro de compras, ¿no? Ver tu cronograma, o sea, hacer todo el tema del circuito o el proceso para declarar el impuesto. Esto lo tienes que hacer en menos de una semana, porque también el tiempo va en contra, ¿no? Eso se tiene que trabajar antes de llenar el PDTC 21. ¿Está claro? Entonces, de eso se trata lo que quería explicarles en función a lo que son liquidación de impuestos. ¿Ya? Entonces